las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy. Dios lo bendiga en este día, que la paz de Dios esté reinando en sus vidas, en sus corazones. Y esta semana nos toca hablar de la libertad, ¿no? Y algunos a veces cuando escuchan esta palabra dicen, ¿cómo? ¿De qué libertad? Si yo no estoy preso, ni estoy atado, ni estoy encadenado, ni estoy esclavizado de nada, ¿no? Y muchas veces estamos esclavizados o atados o creídos y no nos damos cuenta, ¿no? Una de las tantas cosas que a veces en las cuales estamos atados es a la incredulidad, ¿no? Dios le dijo a Tomás, uno de sus discípulos, le dijo, no, Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente, ¿no? Y tenemos que ser creyentes, tenemos que creer, ¿no?, a la verdad de Dios y a la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que creer en la obra de la cruz, en esa obra maravillosa que hizo Jesucristo, ¿no?, entregando su vida, ¿no? Y dice la palabra que Él puso su vida y que Él tenía poder para ponerla y para volverla a tomar, ¿no? Por eso murió y resucitó, ¿no? Así que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿no? Muchas veces tenemos ciertas creencias, ¿no?, o ciertas cosas, o escuchamos, o a veces queremos debatir, ¿no?, o no queremos escuchar, ¿no?, todas esas discusiones que hay. Puedo tener una estatua en mi casa, puedo tener un santo en mi casa, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Puedo llevar una estampita en el bolsillo, ¿no? ¿A qué religión me meto? ¿No? Y todas esas cosas que a veces están en nuestra vida, ¿no? Y estamos atados a ciertas cosas y no conocemos la verdad de Dios, ¿no? Por eso, cuando uno habla de liberación, ¿no?, se está liberando de ciertos errores que nos impiden llegar a la presencia de Dios, ¿no? Y entonces por eso Jesús le dijo a estos discípulos judíos, le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿no? Todo aquel que cree en Jesús, ¿no?, y que abre su corazón y le recibe a Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Ellos lo habían recibido. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿no? Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, no solamente poder leerla, ¿no?, tener la Biblia en nuestra mano y leerla así como un libro común, sino que la palabra de Dios se haga carne, ¿no?, en nosotros, que la podamos vivir a la palabra. Por eso dice si permanecéis, no solamente uno está sentado con la Biblia y leyéndola y dice, bueno, yo permanezco acá con la palabra, ¿no? Pero en el sentido de permanecer es, ¿no?, de hacer como dice la palabra, ¿no?, hacerla propia en nuestra vida, ¿no? Y al hacerla propia tenemos tenemos la bendición de poder, ¿no?, vivirla, ¿no?, de experimentarla, ¿no?, de saber. Y ahí es cuando Jesús dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre, ¿no? Este es un privilegio de poder conocer la verdad de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios viene ese conocimiento de parte de Dios, ¿no? Cuando Jesús iba, que iban unos discípulos por el camino de Maú, dice que Jesús se le apareció y ellos no se dieron cuenta que era el Señor, y en un momento hablando, ¿no?, se dieron cuenta, y después dice que el Señor les tuvo que abrir el entendimiento para que ellos pudieran entender la palabra, las escrituras, ¿no?, de lo que se venía ya anunciando, ¿no? Entonces hoy Dios quiere libertarnos de todos esos errores que uno tiene, ¿no? Porque uno nació por ahí con esa religión, ¿no? Porque uno nace en una familia católica, evangélica o no sé, pentecostal, no sé lo que sea,
¿no? Y eso va inculcado, ¿no? En cada ser humano, pero Dios tiene una relación personal con cada uno y entonces por eso quiere que cada uno conozca la verdad de Dios, pero de acuerdo a Dios, de acuerdo a como Dios te lo plantea, de acuerdo a como Dios te lo enseña, de acuerdo a como Dios te lo muestra, ¿no? Así que por eso dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Qué bueno es poder contar con esta bendición de Dios y poder ser libre, ¿no? De todas las cosas, ¿no? Y experimentar y vivir esa libertad en Cristo Jesús, ¿no? Así que oramos para que Dios siga libertando y rompiendo las cadenas, ¿no? Y libertando las mentes, ¿no? Y los corazones. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en este día por la liberación que traes a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia y la liberación de todos aquellos que te reciben a ti como Señor y Salvador. Por eso en este día, Señor, te bendecimos y bendecimos a todos los que están recibiendo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la libertad de Dios en este día, ¿no? Rompa todas esas cadenas que nos venían impidiendo llegar a Dios. Que Dios te bendiga. Me hace volver a nacer, me haces volver